Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre el canal de superdotación intelectual que estamos haciendo, esta vez desde la cordillera Cantábrica, en un ambiente idílico de paz y tranquilidad, rodeado de bosques, de hayas, tejos, incluso hay algún abedul, y en un paisaje con ríos de montaña limpios y con muy poca densidad de gente. El pueblo más cercano tiene 12 habitantes. Es un poco lo que toca en tiempos de coronavirus. De esta forma uno se relaja completamente en un ambiente exento de cualquier tipo de crispación, obviamente social, pero también de cualquier otro tipo de crispación. Y todo invita a la reflexión sosegada sobre muchos temas que son importantes. Y llevo bastantes meses pensando en hacer un vídeo sobre eso que se ha llamado el estrés postraumático, sus consecuencias y la manera de afrontarlo. Obviamente uno no es psicólogo, ni pedagogo, ni psiquiatra, como he dicho muchas veces, aunque me nutro de los comentarios de algunos colegas que en las largas charlas que tengo con ellos, que sí pertenecen al campo de la psiquiatría o de la neurobiología, y por tanto no estoy exento de tener, aparte de la formación que me dan estos especialistas, una formación particular por mi propia experiencia personal, la de mi familia, como digo, y la de los miembros de asociaciones en las que he participado, como AES y Mensa, y también por mis lecturas, que son abundantes sobre el tema ya, y bueno, todo prácticamente me lleva a la misma conclusión, que el estrés a largo plazo, eso que algunos expertos no están muy de acuerdo en denominar estrés postraumático, porque la palabra parece un poquito ambigua, postraumático, como si ocurriera un solo trauma y eso generara consecuencias después. Yo diría estrés a largo plazo, que es el término que se usa más bien en biología, y en ese sentido sería algo así como las consecuencias de un proceso de estrés que dura muchos años, y que se va acumulando esos niveles de esa hormona cortisol en el cuerpo, y eso, como bien dicen algunos especialistas como Iñaki Piñuel en algunos vídeos que he guardado copia en este canal, genera un efecto devastador sobre el sistema límbico y que de alguna forma tiene también correlatos en la memoria sobre todo a corto plazo. Doy fe de que esto es cierto en carne propia, ya que cuando me hicieron la prueba de superdotación me detectaron que daba puntajes muy altos en todo, menos en la memoria a corto plazo. Bien, es cierto que en la época en la que yo hice esas pruebas, en 2010, fue una época en la que estaba bastante estresado por motivos laborales y bueno, pues no es la época en la que me encuentro actualmente, mucho más sosegado y más consciente un poco de lo que es el perfil del superdotado y de las consecuencias que tiene este estrés a largo plazo. Bien, por tanto, el estrés a largo plazo tiene una causa clara, evidente. Este término de postraumático se acumuló o se acuñó en la época de la guerra de Vietnam, cuando los soldados americanos volvían del frente con un cuadro de estrés tremendo, debido principalmente al hecho que la guerra que se libró en los frentes de batalla de Vietnam, pues era una guerra que había tenido unas consecuencias tremendas, porque era una guerra deslocalizada completamente, una guerra de guerrillas. El ejército americano perdió esa guerra, como todo el mundo sabe, debido en parte a la imposibilidad de hacer operativas a sus tropas, debido al machaque psicológico que sufrían estos soldados, que en cualquier momento podían verse prácticamente amenazados, ¿no? No tenían un momento de descanso, y esa sensación de peligro permanente era la que llevaba a estos soldados a estar en unas situaciones realmente psicológicamente devastadoras. Bueno,
Eso es exactamente lo mismo que le ocurre a muchos superdotados, por ejemplo, en los ambientes familiares, cuando generan celos en ciertos miembros de la familia que no son superdotados, o posteriormente en los ambientes de trabajo. Sé muy bien de lo que estoy hablando, quiero enfatizarlo aquí porque a mí me han ocurrido exactamente esas dos cosas. Y durante toda mi vida prácticamente lo único que he hecho ha sido aguantar personas tóxicas. ¿Qué son las personas tóxicas? Bueno, hay un libro magnífico sobre toxicidad, ¿no? Personas tóxicas, que recomiendo leer, que veréis ahora en el canal, en el vídeo, veis una captura de pantalla. Y también recomiendo que se miren los vídeos de Iñaki Piñuel, cuando habla del psicópata integrado, o también llamado psicópata laboral en el marco laboral, de sus características definitorias, de cómo actúan, de lo que buscan, etc. O los vídeos de Omar Rueda sobre el perverso narcisista. Voy a remitir a estos dos especialistas porque no tiene sentido que me ponga yo aquí a hablar de los caracteres diferenciadores de estos perfiles tóxicos cuando existen excelentes vídeos que hablan de ello. Básicamente yo lo único que pretendo con este vídeo es que se entienda a grandes rasgos que las personas tóxicas son básicamente las personas que dependen de los demás para tener autoestima. Es decir, se ven a sí mismos como, voy a emplear una palabra muy malsonante, pero para que se entienda, como una mierda, se ven a sí mismos mal, tienen una autoestima perniciosa, fatal, y no encuentran otra manera de satisfacer esa necesidad imperiosa de tener un ego restaurado que dañar a los demás. La diferencia entre el psicópata laboral o psicópata integrado y el perverso narcisista sería en qué medida o cuál es el motor que mueve a ambos, aunque la toxicidad sea la misma. En el caso del psicópata puede incluso experimentar placer a la hora de ejercer un dominio sobre los demás o un intento de dañar. Por tanto, lo que es común a casi todas las personas tóxicas es que necesitan que los demás estén mal, que tú estés mal, para que ellos estén bien. Y eso lo consiguen a base de revolverte emocionalmente, de alterarte emocionalmente, de planificar ataques sistemáticos contra tu persona, mienten compulsivamente, son personas que no tienen inhibiciones, sobre todo los psicópatas, a la hora de hacer ciertas acciones. Y básicamente, aunque los motivos que les impulsan sean diferentes, el efecto puede ser muy parecido sobre las personas superdotadas que actúan generalmente como víctimas preferentes. ¿Y por qué actúan como víctimas preferentes? Muy sencillo, porque estas personas superdotadas plantean tanto al psicópata como al perverso narcisista un paradigma, y es que son admiradas y por tanto tengo que destruirlas para poder restablecerme yo a nivel de mi ego, y también son odiadas porque representan lo que yo no tengo. De hecho, la mente de estas personas, psicópatas y perversas narcisistas, de estas personas tóxicas, es la mente de alguien que se siente realmente mal por dentro y que tiene que externalizar ese malestar. Por eso esto nos lleva a un punto muy interesante. Cuando tú sufres un maltrato psicológico fuerte, aunque no sea físico, puede ser psicológico, de la infancia, porque has contemplado discusiones en tu familia, entre tus padres, desde la época más temprana, porque prácticamente no recuerdas un momento en el que no hubiera discusiones. Cuando tú tienes esta visión, ¿no?, de lo que es la vida, pues lógicamente no has visto otra cosa, eso te condiciona, te estresa, puede alterar, como digo, como expresa el vídeo de Iñaki Piñuel, puede alterar completamente tu sistema límbico. La buena noticia es que eso es reversible, una vez que entiendes el perfil de lo que te ocurre, eso es reversible, puedes mejorar, puedes restaurar la situación normal, digamos, y que los perversos y los psicópatas no te hagan ningún daño. ¿Por qué? Porque tú ya estás psicológicamente entero, restablecido y completamente entiendes el perfil tanto del superdotado como de estos tóxicos. Y es ahí a donde voy. Es decir, el superdotado es posible que sufra el ataque preferente de estas personas tóxicas, pero al mismo tiempo tiene mecanismos de defensa que una persona no superdotada no suele tener.
o no los tiene en igual medida, que son su capacidad de razonar. Esto es lo que habla Iñaki Piñuel en uno de los vídeos que os he subido al canal, la copia, y es precisamente eso, la posibilidad de ejercer una autopsicoterapia a base de racionalizar tú mismo qué es lo que te ocurre. Por eso, gente que me conoce muy bien me ha preguntado que cómo es posible que yo resista. Incluso me acuerdo de una reunión que tuve en un departamento universitario y una profesora fuera ya de la reunión me dijo que cómo podía estar tan tranquilo sufriendo ataques personales. O sea, esa profesora reconoció que había un ataque personal. Es muy curioso porque esa profesora, yo le comenté, bueno, pues que el yoga ayudaba, le dije que hacía meditación todos los días, os he subido un vídeo de meditación y no será el único que os suba al canal. Creo que la meditación ayuda mucho, el yoga, el deporte, etcétera. Pero sobre todo el entender el perfil del superdotado es lo que te va a ayudar contra las personas tóxicas. En ese sentido, yo se lo expliqué a la profesora y es muy curioso porque meses después me retiró el saludo, sin que yo le hubiera hecho nada. Y me quedé muy sorprendido, pero me lo tomé con deportividad. Me dije a mí mismo, bueno, pues una más. Y llegué a la conclusión de que le molestó la explicación. Le molestó que le dijera que yo era superdotado y que eso era la explicación por la que la gente me tenía envidia. O sea, esto es para que veáis hasta qué punto sufrimos el ataque de tóxicos de toda clase. Esta persona no es que me hiciera nada especial, pero me retiró el saludo, empezó a chismorrear detrás mío y una serie de comportamientos que eran como un giro de 180 grados. Luego me enteré que esta persona tenía trastorno bipolar, pero bueno, eso es otra cuestión. En cualquier caso, creo que es muy importante para los superdotados que entiendan por qué sufren ataques, porque eso te quita un gran peso encima. No es que tú tengas nada malo, es que ellos se sienten mal en tu presencia. Y este es un punto de enorme importancia. Si tú entiendes eso, si tú entiendes que las personas tóxicas se van a sentir mal en tu presencia, ya tienes el arma para vencerlas, que es no entrar en su juego. Contra un psicópata, contra un perverso, no existe otra defensa que no sea ignorarlos. Porque ellos, y este es el punto central, dependen de ti. Ellos dependen de ti para poder restablecer su ego o para ejercer esa perversión de placer a la hora de martirizar a otro. Y alguien me dirá, bueno, ¿y si el perverso o el psicópata es tu propio jefe? Pues trátalo como tratarías a un robot. Sí, no, hola, buenos días, buenas tardes. Y no le des ninguna carga emocional. Aunque él te trate de enredar con su persuasión, hombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien. ¿Dónde has estado de vacaciones? Por ahí. Por el norte, por el sur, por el este. ¿Pero en qué pueblo exactamente? No, pues me he ido moviendo. No le des información sobre tu vida, ni tu familia. No aceptes invitaciones personales, incluso si él te dice, por ejemplo, que quiere organizar una comida este fin de semana para la gente de la oficina, que eso es un mecanismo para recabar información personal tuya y luego atacarte por ahí, chismorreando, sobre cualquier tontería. Os voy a poner algunos ejemplos de chismorreos que me han ocurrido con personas tóxicas en mi ambiente de trabajo en unos segundos. Pero quiero que entendamos antes algo. Esa es la forma de atacarte, en lo personal. A mí, por ejemplo, me han atacado diciendo, yo soy una persona muy tolerante con las ideas políticas y las preferencias sexuales de todo el mundo, pero todavía sigue siendo una forma de atacarte el decir que eres homosexual, por ejemplo. Y entonces, esa es una manera en la que tienen de destruir tu autoestima, digamos, ¿no? Pues vamos a criticarle así, ¿no? Eso revela hasta qué punto esta gente tiene sesgos, ¿no? Contra ciertos colectivos, pero sigue siendo una forma de atacar, ¿no? Si fuera homosexual seguramente dirían que eres heterosexual, o sea, para fastidiar a tu pareja, yo qué sé, cualquier cosa. Incluso llegaron a atacarme diciendo que yo tenía relaciones con alumnos o con alumnas. Una vez me acerqué a uno y le dije que tratara de, cuando hiciera los chismes, tratara de ser coherente, porque no puedo ser homosexual y tener relaciones con alumnas al mismo tiempo, ¿no?
Pero lo curioso es que mucha de esa gente luego resulta que sí que tenía relaciones con alumnos, o alumnas, con lo cual me parece absolutamente descabellado. Yo siempre he visto a los alumnos como si fueran casi hijos míos, por tanto es de una perversión absoluta. Pero cuando tienes 28 añitos, llegas a un centro de trabajo y te empiezan a calumniar de esa manera, pues mirar, con la calumnia pasa una cosa muy curiosa, que es uno de los mecanismos que usa esta gente. Y es que si entras a defenderte, estás perdido. Porque entonces pensarán, que fue lo que yo hice, que si tú te defiendes es porque algo hay, ¿no? Como dice el refrán, calumnia que algo queda. Os puedo asegurar que he sufrido calumnias durante más de 30 años, de todo tipo. Hasta que un día llegué a la conclusión de que yo no me podía defender de todos estos tóxicos porque la gente que les rodeaba era marcadamente imbécil. Es decir, ¿quién se puede creer todos estos chismes sin conocerme? Ayudó mucho que me casara después, pero fijaros si la gente es miserable. Que dijeron que me casaba por poderes, que me casaba para disimular mi homosexualidad. Después vinieron el nacimiento de mis 2 hijas. Y bueno, pues ahí ya se acabó un poco el tinglao. Sigo felizmente casado desde el año 95. Y bueno, pues mientras muchos de los que chismorreaban han tenido vidas familiares penosas, desastrosas, con problemas, y ellos sí que tenían relaciones extramaritales, otra calumnia que andaban diciendo, o sea, te intentan atacar por todos lados. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de tanto esfuerzo por atacarte? Se sienten miserables, se sienten mal. Ellos a lo mejor, yo en esa época no sabía que era superdotado, pero ellos a lo mejor notan algo, notan tu capacidad, notan tu independencia, notan que eres un ser libre, que no dependes de nadie, que piensas por ti mismo, que no estás en ninguna tribu. Miraros el canal de tribus o tribalismo que he puesto, el vídeo. Es decir, te odian por ser lo que ellos no son. Y ahí está el quid de la cuestión. Si tú entiendes eso realmente, dejas de penar, dejas de sufrir, porque te das cuenta que tú no tienes nada malo, que en el fondo estás rodeado de gente miserable, cuyo único objetivo es destruirte, pero que solo pueden destruirte si tú no tienes un conocimiento exacto del problema. Si tú no entiendes que esta gente es miserable, que no se pueden sentir satisfechos hasta verte sufrir, se ríen cuando sufres. Es una de las cosas. Yo nunca había visto gente tan miserable como cuando entré en mi centro de trabajo en un sitio. No, me cambió varias veces de centro. Cuando entré en un centro de trabajo hace 30 años, no es el mismo centro que tengo ahora. Me tuve que cambiar de centro de trabajo y en parte por estos problemas. Nunca había visto gente tan miserable. No todo el mundo, evidentemente, pero una gran cantidad de gente miserable. Cuanto más te ven sufrir, más te atacan. Pero mirar, de todo se sale. La inteligencia siempre sale adelante. Me costó mucho, pero yo no sabría hoy que soy superdotado si no hubiera sido porque toqué fondo y tuve que remontar. Tuve que vencer incluso el odio también, el odio que sentía hacia estas personas. Recuerdo una anécdota de Nicholas Timbergen, premio Nobel de Medicina del año 73, que sufrió los campos de exterminio nazis. Fue liberado y contaba que años después, muchos años después de esa terrible experiencia, cuando oía en un congreso hablar en alemán, le corría un sudor frío por la espalda. Bueno, pues a mí eso me ha pasado, señores. Sí, a mí eso me ha pasado. No en alemán, pero me ha pasado, por ejemplo, cuando he oído hablar en un acento que es el acento del sitio donde vivo. Cuando he oído hablar en ese acento cerrado, me resultaba tan desagradable que me corría un sudor frío por la espalda. Yo durante muchos años tenía los fines de semana que largarme de la comunidad autónoma donde vivo porque no soportaba a la gente. Hoy en día los veo, a muchos de estos los veo por la calle incluso, y los veo como personas que son miserables, mediocres, como rústicos, como personas cobardes incluso, porque hay que ser muy cobarde para atacar al que sufre, ¿no? Y son incapaces de atacarte personalmente, son incapaces de enfrentarse a ti personalmente. Te les quedan mirando y te bajan la mirada. Es lamentable, pero es así. Son la gente tóxica, gente que puedes vencer fácilmente si recuperas tu autoestima,
Si entiendes que ser superdotado es ser cualitativamente diferente a los demás, ni mejor ni peor, totalmente diferente en muchos sentidos, sobre todo en tu emocionalidad, y si entiendes que con el razonamiento, con tu inteligencia y sobre todo con tu mundo emocional interno, que es rico y profundo, estás por encima de estas cosas. Puedes vencerles simplemente ignorándoles. Cuando tiras la toalla, cuando dices ya no puedo más con esta gente, no puedo defenderme, no puedo luchar, no puedo hacer nada, paradójicamente es cuando empiezas a ganar. No puedes luchar contra la calumnia, no puedes luchar contra la gente miserable, porque esa gente solo sabe generar dolor, frustración, acoso, violencia a su alrededor. Viven vidas miserables y en el momento en que tú entiendas esto, los has vencido. Por tanto, mi mensaje en este vídeo es muy simple. Sé tú mismo, quiérete a ti mismo, busca a la gente que sea como tú, como dice ese famoso texto de la psicóloga, psiquiatra americana, que dirigió ese centro maravilloso de niños superdotados y que he citado muchas veces en muchos vídeos. Y sé tú mismo, quiérete a ti mismo y sobre todo no pelees contra los tóxicos. No merece la vida, solo hay una vida que vivir. Y como decía, aunque no fuera reconocido como filósofo, tenía una vida realmente independiente. Bruce Lee decía eso. Decía que solo hay una vida que vivir y no merece la pena perderla con gente que no merece a su vez la pena. Por tanto, nada más. Yo espero que este vídeo os sirva para algo. Me gustaría saber si es así y que le deis al link de me gusta o me hagáis algún comentario si os parece que, con vuestras propias experiencias, si os parece que lo que digo es cierto. Lo que os estoy diciendo no está basado en ningún texto psicológico, ni psiquiatría, ni de medicina, ni de sociología. Está basado en mi propia vida. Yo he aprendido esto. Y los especialistas en estos temas dicen exactamente lo mismo que yo. Miraros para entender bien el perfil, los vídeos de Omar Rueda, de Iñaki Piñuel, pero no os obsesionéis con eso, porque la esencia de todo eso es lo que yo os acabo de decir. Ser vosotros mismos, quereros a vosotros mismos y no prestéis ni medio segundo de vuestra vida a las personas tóxicas, porque os vais a encontrar muchísimas a lo largo de vuestra vida, muchísimas. Los superdotados atraemos a las personas tóxicas. Tened claro esto. Bueno, un saludo, no me extiendo más y os voy a mandar un vídeo, os voy a mandar una pequeña captura del sitio idílico donde me encuentro, buscar la tranquilidad, buscar las personas que merecen la pena. Un abrazo y hasta otra.